Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando el tema del testimonio. Entonces, para iniciar, cierra sus ojos, vamos a hacer una oración. Hoy queremos darte gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de aprender, de estudiar la palabra juntos, pero sobre todo por la bendición de poder escuchar al mejor maestro que eres tú, enseñándonos, instruyéndonos y guiándonos hacia la verdad, que es tu palabra. Hoy pedimos que sean nuestros corazones enseñables, que estemos atentos a tu voz y que podamos encontrar en qué forma hemos de aplicar esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es testimonio. Según el diccionario, el testimonio es una afirmación de algo. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Es decir, el testimonio se trata de afirmar que algo es cierto, que algo ha ocurrido, que algo es veraz. Ahora, hay una definición en la Biblia que a mí me gusta mucho. Lucas 8:39. Y vamos a dar un contexto para poder entender un poquito mejor esto. Y estamos hablando de la historia del endemoniado Gadareno. Usted seguramente ha leído esta historia, si no, léala, está aquí en Lucas 8. Pero bueno, este era un hombre que vivía atormentado por espíritus malos y su vida era muy triste. Él andaba vagando, estaba pues loco, ¿no? Se veía como un loco y se encuentra con Jesús y es libre. Y después de que él es libre de estos demonios, estos espíritus que atormentaban su vida, él quiere seguir a Jesús y él quiere estar con Jesús porque la gratitud, porque amor y la admiración y todos estos sentimientos, ¿no? Que obviamente nacieron en él a raíz de lo que ha vivido. Pero Jesús le da esta indicación, es decir, le dice que dé testimonio, que testifique. Y vea lo que dice Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aquí vemos la definición que Jesús da de testimonio. Y encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, ¿dónde se debe dar testimonio? Y le dice, vuélvete a tu casa. Es decir, no vayas conmigo y testifiques a extraños, sino en tu casa, con los tuyos, con tus conocidos. Y eso es muy importante porque a veces creemos que testificar es como en una plataforma o que tengo que tener como un espacio especial y designado para contar mi testimonio, pero la realidad es que el testimonio es aquel que damos y que permitimos que otros vean dentro de nuestro círculo cercano, donde nosotros nos desarrollamos, donde vivimos, donde se hace nuestra vida cotidiana, es decir, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en el día a día. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que el testimonio es contar las cosas que Dios ha hecho en mí, conmigo. De eso se trata. Publicar, dar a conocer, comunicar lo que Dios ha hecho conmigo, es decir, las experiencias que yo he tenido con Dios. De eso se trata el testimonio. Ahora, algo muy interesante que observamos en esta historia, versículos antes, en el versículo específicamente 35, dice que la gente de la comunidad donde vivía este hombre sale cuando escucha que ha pasado algo con este endemoniado, que seguramente era muy conocido en el pueblo porque pues claramente que estaba mal, que estaba loco, que no se comportaba normal. Dice que la gente sale para mirar qué ha pasado y lo encuentran sentado ahí a los pies de Jesús en su sano juicio.
Y dice algo muy, muy interesante. Dice que la gente tuvo miedo al ver a este hombre ahora totalmente cuerdo, totalmente en su juicio, sentado, en paz, libre. Y ese fue el primer testimonio. Antes de que él reciba esta orden de Jesús de regresa a tu casa y empieza a publicar, empieza a contar tu historia, él estaba testificando porque su forma de actuar, porque su forma de ser era completamente diferente. Tan solo verlo ahí, sentado, cuerdo, en paz, ya era un testimonio. Incluso fue un testimonio mucho más poderoso que sus palabras. ¿Por qué? Porque se notaba la transformación. No era el mismo, se podía ver a simple vista. ¿Qué aprendemos con esto? Bueno, que nuestra vida debe ser o un respaldo, debe respaldar el testimonio que hablamos, lo que contamos, lo que comunicamos a través de nuestras palabras. Porque sí, es indispensable que usemos nuestra voz, nuestras palabras para contar nuestra historia, para contar nuestras experiencias con Dios, pero es necesario que eso esté respaldado por una vida, por acciones, porque se note en mi vida diaria, en mi actuar diario, la transformación. Ese es el respaldo de lo que yo cuento. Y al final, ese es el primer testimonio que la gente ve. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero si mi vida está demostrando lo contrario, entonces no me van a creer. Va a haber incongruencias. Ahora, ¿qué ocurre? Que entonces estábamos hablando ahorita de ese testimonio hablado que está respaldado por las palabras, pero realmente en la vida diaria, en la realidad, lo que primero vamos a tener para mostrar a la gente es el testimonio que no usa palabras. Es decir, la gente observando nuestra vida, la gente observando nuestro actuar, la gente observándonos a nosotros, ese es el primer testimonio y el testimonio mucho más constante que estamos comunicando a otros. Por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestro testimonio silencioso. Ese que no se trata de decir soy cristiano, soy salvo, creo en Dios, Dios hace esto, sino en cómo vivo, en cómo me comporto. Y un ejemplo que a mí me gusta es el ejemplo de Pablo, porque usted conoce la historia de este hombre que perseguía y mataba a cristianos, que era un hombre muy malo, y después vemos que él se convierte. Y pasa algo muy interesante con Pablo. Él se convierte y como dice en el versículo 20 de Hechos 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Se convierte y la acción inmediata es que empieza a predicar a Cristo en las sinagogas. Vamos a seguir leyendo. Dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Nuevamente vemos un Pablo que usa sus palabras para decir, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que impactaba a la gente no era que Pablo dijera Jesús es el Hijo de Dios en sí, sino que su vida era matar cristianos. Y de pronto empieza a predicar el evangelio por el cual él mató a muchas personas. Entonces, eso conflictuaba a las personas, decía, algo tuvo que pasar.
porque empiezan a ver a un Pablo que ahora llama hermanos a quien antes mataba. Y esa transformación en la vida de Pablo es lo que empieza a hacer la obra en las personas que lo conocían. Porque Pablo tenía una fama, ¿no? Matar cristianos, arrestar cristianos, estar en contra del evangelio, y de pronto lo ven en público en las sinagogas pidiendo la palabra para predicar el evangelio, dando su vida por el evangelio. Después seguimos leyendo la historia de Pablo y después él terminó siendo apedreado y preso y al final muere a causa del evangelio. Dígame si eso no es una vida transformada. Y ese era el más grande testimonio. La transformación en la vida, en la forma de actuar, en las amistades que ahora él tenía, en la gente con la que se relacionaba, obviamente en lo que él hablaba. Pero muchas cosas en la vida de Pablo cambiaron a raíz de su encuentro con Jesús y ese fue su testimonio. Es importante que entendamos que todo el tiempo estamos testificando algo a favor o en contra del evangelio. Aun cuando no somos conscientes, no lo estamos haciendo de forma intencional, yo estoy testificando algo a otros. Y eso puede ser a favor o en contra del evangelio. ¡Qué responsabilidad! Tenemos que ser muy cuidadosos en decir, a ver, la forma en la que estoy viviendo, las decisiones que estoy tomando, cómo hablo, cómo visto, cómo me conduzco con las otras personas, las amistades que tengo, todo está dando un testimonio a favor del evangelio o en contra del evangelio. Hagamos ese ejercicio porque eso es muy importante. No se trata solo de palabras, sino de una vida que sustente, que tenga congruencia con lo que estoy declarando con mi boca. Y siendo muy conscientes de que aún sin intención, aún cuando yo no lo planeé, cuando yo no me dé cuenta, yo estoy dando un testimonio a otros. Y ese testimonio puede ser a favor o en contra del evangelio. Bien, ¿por qué testificar? ¿Por qué es importante testificar? ¿Por qué es importante contar mi testimonio, contar mi historia? Bueno, hay muchas razones, pero una de mis favoritas es porque los testimonios son historias de redención que generan redención. Todos tenemos un testimonio que contar. A mí me pasó como decir, bueno, no, es que yo realmente no tengo un testimonio, ¿no? Porque, pues gracias a Dios mi vida ha sido, pues crecer en una casa cristiana y toda la vida he sido cristiana y pues básicamente esa ha sido mi vida como fácil hasta cierto punto, ¿no? Yo no tengo así como esa historia en la que mis papás se peleaban o alcoholismo o no, nada de eso, ¿no? Pero poco a poco fui aprendiendo que todos tenemos una historia de redención, muchas historias de redención de hecho, y todos tenemos una historia que contar. Y no sabemos a quién va a bendecir esa historia, pero tenemos que ser capaces y tenemos que ser intencionales en mirar nuestra historia a través de los ojos de la redención para poder identificar cómo la redención ha actuado en nuestras vidas, porque a veces no nos damos cuenta de cómo en esos pequeños detalles de nuestra historia de vida ha actuado y está actuando la mano de Dios. Y la historia de la mujer samaritana me parece realmente bonita y muy reveladora en cuanto al testimonio, porque es esta historia de una mujer que era samaritana, entonces pues no era muy aceptada, ¿no? Por los judíos, ellos no se llevaban bien, y se encuentra con Jesús en un pozo. Y pasan muchas cosas, ella empieza a platicar con Jesús sobre la salvación y temas muy, muy relevantes acerca de la fe, pero lo que a ella le impacta es cómo Jesús, sin conocerla,
comienza a decirle cosas acerca de su vida, como que ella tenía 5 maridos y comienza a decirle cosas que no había forma de que Jesús supiera. Y eso impacta a la mujer a tal grado que la lleva a reconocer que efectivamente ese hombre con el que ella estaba hablando tenía que ser el Mesías, porque si no, ¿cuál era la explicación para que él supiera todo esto acerca de ella? Y es tanta la convicción que viene a su vida de decir, sí, efectivamente, Él es Jesús, el Mesías, que va y lo cuenta a otros. Me acabo de encontrar con un hombre que estoy segura que es el Mesías. Y entonces ocurre esto que vemos en los versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, esta historia es súper bonita porque no solo vemos la historia de redención de la mujer samaritana, sino aquí inicia la historia de redención de todo un pueblo, de muchas personas. ¿Pero por qué? Porque una mujer identificó que ahí empezaba su historia de redención. Al decir, sí, ese hombre tiene que ser Jesús, tiene que ser el Salvador. Mi Salvador lo cuenta a otros de tal forma que inspira, que motiva a otros a buscar esa misma redención para sus vidas. Y muchas historias de redención iniciaron ese día, porque la redención genera redención. Mostrar a otros cómo la redención ha transformado mi vida, cómo Jesús ha salvado mi vida, genera en otros ese motor para encontrarse con su Salvador. Porque algo muy interesante en esta historia es que dice que la mujer va, cuenta su historia, pero lo que ocurre es que los lleva hacia Jesús. O sea, no basta con que ella dice, me acabo de encontrar con el Salvador, y todos dijeron, sí, Jesús es el Salvador, sino que ella los lleva a ver a Jesús. Nuestra historia, nuestro testimonio, no puede quedarse en una historia positiva, bonita, inspiradora. Tiene que llevar a la gente a Jesús, a encontrarse de forma personal con Jesús. Porque después nos dice que muchos más creyeron por la palabra de Él. No es mi historia la que hace la obra en la gente. Es la palabra de Dios. Es Jesús, es ese encuentro con Jesús el que va a traer transformación en la vida de ellos. Mi historia solamente es una conexión, solamente es una motivación, solamente es el conducto por el cual la gente va a llegar a la redención que es Jesús. Nuestra historia, nuestros testimonios tienen que siempre conducir a las personas a un encuentro con Jesús. Cuento mi historia para que después puedas tú ir a buscar tu encuentro con Dios, tu encuentro personal. No tengamos miedo de contar nuestra historia de redención, de aceptar que fui redimido, porque cuando aceptamos que fuimos redimidos, también estamos aceptando que fuimos pecadores, y a veces eso no nos gusta, ¿no? Tener que contar que sí me equivoqué y por eso yo necesitaba un Salvador. Es mostrar que fuimos débiles, mostrar que hemos sido pecadores, mostrar que nos hemos equivocado, mostrar que somos imperfectos, que necesitamos de alguien más, que dependemos de Dios, y a veces eso no nos gusta. Pero en esa debilidad, en esa imperfección, es donde vamos a poder
mostrar la redención de Dios. Entonces, no tengamos miedo de ser vulnerables y demostrar que somos imperfectos para que la redención brille. Ahora, testificamos porque el gozo que trae la salvación a nuestras vidas atrae a otros. La paz que trae la presencia de Dios en nuestras vidas atrae a otros. ¿Sí? Todo ese fruto de bendición que tiene como efecto el tener a Cristo como nuestro Salvador atrae a otros. Es atractivo, es rico, es luz. Por eso tenemos que testificar. En el Salmo 51, 12 y 13 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, aquí hay algo que es muy, muy importante y que hace tiempo hablábamos con los jóvenes y me pareció que era muy cierto lo que ellos decían, ¿no? ¿Cómo contamos nuestra experiencia con Dios? Por ejemplo, nuestra experiencia en la iglesia. Ellos decían, ¿no? O sea, a veces le cuentas a tus amigos que la iglesia me prohíben tomar y me prohíben ir a las fiestas y yo vivo aburrido, amargado y limitado porque soy cristiano. Eso no es mostrar el gozo de la salvación. Y para nada es hacer que otros se conviertan a Cristo por el gozo que ven en mí. Si yo estoy contando y estoy dando una imagen de Cristo, de la iglesia, que es de me prohíben, me limitan, me sacrifico. No. ¿Qué imagen estás dando acerca de la iglesia? ¿Cómo estás contando tu experiencia en la iglesia, tu experiencia con Dios? Y me encantaba ver a nuestros jóvenes diciendo, es que tenemos que contarle a nuestros amigos que las reuniones de jóvenes son súper divertidas, que yo me divierto muchísimo en la iglesia, que yo disfruto de lo que hago aquí en la iglesia. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo habla usted de sus domingos en casa, en la casa de Dios? Como, ay, me tengo que levantar súper temprano, yo no puedo ir a esta reunión en domingo porque es que tengo que ir a la iglesia y es que qué cansado y es que qué flojera. O lo cuenta como la parte más rica de su semana. ¿Cómo habla de su tiempo de lectura bíblica? ¿Como un deber, como una obligación o como un anhelo? ¿Cómo habla de la obediencia a Dios? Como qué difícil y qué sacrificio, o como estoy tan agradecido de que por la obediencia he recibido bendición. Tenemos que ser cuidadosos en la imagen que estamos dando a otros acerca de Dios y acerca de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con seguir a Cristo. ¿Le causa placer, le causa gozo o lo está mostrando como una penitencia? Porque entonces no se antoja servir en la iglesia, no se antoja seguir a Cristo si nosotros lo vendemos como, ay, la prohibición, qué duro, qué pesado, qué gravoso, qué penoso, ¿no? Porque a veces es así, nos da pena orar en público, nos da pena decir que somos cristianos, entonces, qué penoso, qué vergonzoso es ser cristiano. El gozo que produce la salvación en nosotros debe atraer a otros, pero para eso nosotros tenemos que poder comunicar gozo, placer, deleite. Ok, el testimonio es una consecuencia de una vida transformada. Y ya lo vimos en las historias pasadas, ¿no? Un endemoniado que se hace libre y el resultado inmediato es testimonio.
Pablo, asesino de cristianos, se convierte inmediatamente testimonio. La mujer samaritana se encuentra con Jesús y lo que sigue, testimonio. Es una consecuencia inmediata. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero rescatar aquí que dice que vamos a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, cuando nosotros seamos hechos hijos de Dios. La consecuencia de ser un hijo de Dios es que podemos testificar. Que viene a nosotros, ojo, y esto es importante, poder, para no solamente estar contando una historia de aventuras, de, cómo me pasó esto en la vida y cuento ahí mi historia, ¿no? Mi aventura, sino estar hablando palabras de poder. Un testimonio que pueda edificar la vida de otros, un testimonio que pueda motivar a otros, una historia que sirva para comunicar el mensaje de Dios, para acercar a las personas a Cristo. Testificamos porque es una forma de llevar la buena noticia, el evangelio a otros. ¿Cómo? Aplicado en mi vida. ¿Ves cómo el evangelio funciona? Así como me ha funcionado a mí. ¿Ves cómo funciona la salvación? Así como me ha funcionado a mí. ¿Ves cómo la palabra de Dios obra? Ve cómo ha obrado en mí. Entonces, lo que hacemos es hablar esa palabra que tiene poder, porque estamos mostrando la aplicación del evangelio, la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, si usted es hijo de Dios, una consecuencia inmediata es que tiene que testificar. Y acuérdese que no nada más hablamos de palabras, sino obviamente de que su vida ya tiene que estar siendo un testimonio a favor del evangelio. Y este versículo es muy interesante, dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras necesidades, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. El testimonio es una forma en la que damos de lo que hemos recibido. Es decir, yo puedo testificar del consuelo de Dios en mi vida para consolar a otros. ¿Para qué Dios me ha dado consuelo? No solo para que yo esté súper bien y bendecido y feliz y libre de tristeza, sino para que esa experiencia después me sirva para darle a otros, para bendecir a otros. Con ese mismo consuelo que yo he sido consolado, ahora yo puedo consolar a otros. Yo puedo decir, sé qué se siente estar en esa circunstancia, pero también te puedo enseñar cuál es la salida, porque yo pasé por eso. Y eso es muy bonito, porque a veces no podemos entender cuánta bendición hay en pasar las tribulaciones que estamos pasando. Y en el mundo vamos a vivir aflicciones, lo dice la Biblia. Pero tenemos que aprender a mirar cada una de esas dificultades, cada experiencia con Dios, por muy complicada que ésta sea, como una oportunidad para después consolar a otros, para después ayudar a otros, para después entender a otros y poder dar de lo que hemos recibido. Y no sabemos cómo Dios puede usar esas historias en nuestras vidas que a veces parecen tristes, que parecen dolorosas, que parecen difíciles, para bendecir a otros. Eso es muy importante, porque qué bonito, qué gratificante es cuando no solo recibimos victoria en medio de las tribulaciones, sino que esas tribulaciones se transforman en bendición para mí,
pero para otros también. Entonces uno dice, ok, valió la pena el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hoy puedo hablarle a otros desde esa experiencia que yo he tenido, desde ese consuelo que yo he recibido. Ok, vamos a ver algunas consideraciones, algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para, para poder testificar de una forma correcta, ¿no? Porque a veces se nos va la onda y entonces empezamos a contar nuestra historia desde una perspectiva como muy antropocéntrica y no estamos siendo muy efectivos en la hora de testificar. Entonces vamos a ver algunas consideraciones. Primero, el testimonio debe tener como objetivo exaltar a Dios y su obra. Y de ahí tenemos que partir. El testimonio siempre tiene que tener una perspectiva teocéntrica. Es decir, todo lo que contemos, lo que digamos, lo que comuniquemos en esta historia, en ese testimonio, tiene que sumar a Dios, no a mí, no a la suerte, no a la tragedia, no al pecado, sino a Dios. Y preguntémonos, si yo cuento esto o lo cuento de esta forma, ¿estoy exaltando a Dios o el reflector está girando hacia mí, hacia el pecado, hacia la suerte, hacia, no sé, lo bueno que yo soy, o el reflector gira hacia Dios? Vámonos esa pregunta a la hora de buscar la forma o de empezar a contar nuestra historia. El testimonio siempre tiene que tener como objetivo exaltar a Dios. Y aquí también quiero mencionar esto, porque a veces testificamos desde un corazón incorrecto y por eso nuestra historia no está exaltando a Dios, porque paso a dar un testimonio o empiezo a contar una historia, ¿no? Con alguien cercano, pero la realidad en mi corazón no está el deseo de exaltar a Dios, sino que quiero contar esa historia porque es una historia en la que yo luzco bastante bien, la que quedo muy bien parado, ¿no? Me veo como una persona súper cool. O quiero contar esa historia porque ahí voy a poder balconear a alguien, voy a poder humillar a alguien, voy a poder hablar mal de alguien, o porque es un chisme, ¿no? Está muy buena la historia para chismear. Entonces, ¿desde dónde están haciendo esa motivación? En mi corazón, el deseo tiene que ser exaltar a Dios. El objetivo tiene que ser exaltar a Dios. Y el testimonio tiene que nacer de una necesidad, de he identificado la necesidad de contar esta historia. Porque sé que le va a servir a la persona, porque sé que es el momento correcto, indicado. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver lo que sigue. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Justo de lo que estamos hablando. El testimonio no se trata de predicarme a mí, de vender lo grandioso que soy y cómo he logrado las cosas, cómo me he levantado de las dificultades, sino de predicar a Jesucristo como Señor de mi vida. Es decir, que en el testimonio siempre tengo que verme yo como siervo de Cristo, como obedeciendo a mi Señor, como dependiendo de mi Señor. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo. Ok, Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho.
Cuando testificamos tenemos que tener cuidado de no estar siendo imprudentes ni buscar contender. Cuento mi historia, esta es mi experiencia, esto es lo que yo creo, pero si tú no crees, ok, ¿sí? No vamos a pelearnos con nadie, no vamos a estar ahí debatiendo con la gente, no vamos a ser imprudentes. ¿Por qué? Porque dice aquí, son vanas y sin provecho. Si la persona no quiere oír, qué tristeza por la persona. Pero tenemos que ser cuidadosos de no usar nuestro testimonio para imponer nuestra opinión, para imponer la verdad, para contender, para estar ahí atacando a quienes están, sí, están en un error, están en un camino que no es correcto, pero no es la forma, ¿sí? No atacamos. Te muestro mi experiencia, te muestro cómo me ha servido, te demuestro con mi vida para convencerte. No te ataco. Y por eso aquí es muy importante recordar lo que veíamos al principio, esta parte de las acciones. Porque si usamos nuestras palabras nada más, muchas veces caemos en este riesgo de estar atacando, de estar discutiendo, de estar debatiendo de una forma muy infructuosa, ¿no? Porque la gente va a decir, no, yo no creo en eso. Pero cuando la gente mira nuestra vida y el efecto que la palabra de Dios y que la salvación tiene en nosotros, es mucho más fácil que sus corazones estén abiertos a escuchar el testimonio, a escuchar el mensaje de Dios. Y derribamos un poquito esas barreras que a veces nos llevan a contender o a estar debatiendo con la gente que no cree en el Evangelio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante nuestro testimonio, porque nuestro testimonio puede destruir o puede levantar barreras para que la predicación llegue a la vida de las personas. Piénselo, ¿cuánta gente en este mundo hay que no cree en la iglesia? Ese dicho que es súper popular hoy entre los jóvenes, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque han visto una incongruencia entre lo que se testifica con los hechos y lo que se testifica con la boca. Porque han sido heridos por la incongruencia en los testimonios. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que nuestra vida no levante barreras que eviten que la predicación de la palabra de Dios llegue a la vida, que la palabra de Dios sea escuchada y sea recibida. Entonces, no contendemos, no atacamos, no imponemos, no le decimos que es que eres tan pecador. No, el objetivo de mi testimonio no es humillar al pecador, no es humillar a quien no ha recibido a Jesús en su corazón y exaltar a los que sí, como que ya somos santos. No, es acercarlos, es, mira, motivar a la gente, como vimos en la mujer samaritana, para que se encuentre de forma personal con Jesús. Ese es el objetivo. Ok, 3 puntitos súper rápidos, pero que son muy importantes que tengamos en cuenta. Ser breves. O sea, un testimonio de 5 horas ahí contando, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Ya nadie va a poner atención, ¿no? A lo que yo estoy diciendo y seguramente voy a hablar de más. Ya le voy a estar ahí metiendo mucho de mí, mucho del pecado y cosas que no son provechosas. Entonces, hay que aprender a ser breves, decir lo que sea necesario. No dar demasiados detalles, porque solemos, si damos muchos detalles, lo que empieza a pasar, bueno, es que empezamos a hablar cosas que están centradas en nosotros y no en Dios, ¿sí? Entonces, no. Y bueno, no abundar ni exaltar la obra del pecado. Ok, sí,
soy un pecador, pero no voy a estar contando con lujo de detalle cómo llevé a cabo mi pecado, porque eso no está edificando a nadie, al contrario. Entonces, no se voy a contar de cómo Dios me rescató del alcoholismo. Bueno, no me tardo 3 horas en decir todas las barbaridades y el tipo de bebidas que yo tomaba y a los lugares a los que iba, y hasta enseño fotos de cómo estaba yo, y no es necesario. Y al final digo, pero Dios me rescató. No, recuerda historias de redención. La historia de redención tiene que mostrar el fruto de la redención. Entonces sí, hay un antes, y el antes era un alcohólico. Pero la redención ha hecho esto, y lo que nos importa es el fruto de la redención. Entonces, enfoquémonos en mostrar el fruto, no el antes. El antes es importante, sí, porque nos da un punto de comparación, porque nos centra en somos pecadores. Pero lo más importante y lo que tiene que brillar es el fruto de la salvación en nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo actuó Dios? No qué tan malo era yo. O, por otro lado, qué tan bueno he sido yo y que me merezco lo que me ha pasado, ¿no? O sea, como las bendiciones, tampoco. Tenemos que enfocarnos en el fruto de la redención, en lo que ha hecho Dios, en darle toda la gloria a Dios, ¿sí? No en estar agradeciendo a mis padres que me han apoyado tanto, o sea, sí, pero no puede ser el enfoque, siempre tiene que ser Dios. Ok, y esta es una acción práctica que quiero que nos llevemos. Dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y esta acción práctica es muy fácil. Se trata de que hagamos esta misma oración que muestra Colosenses. Dios, abre puerta para que yo pueda testificar. Enséñame en qué momento tengo que contar qué parte de mi historia. Porque tenemos muchas historias en nuestra vida que son testimonios de Dios, pero que Dios nos enseñe, que Dios nos haga sentir a través de su Espíritu Santo en qué momento debo contar qué historia. ¿A quién le tengo que contar qué parte de mi historia? Porque la necesita. Porque necesita oír eso. Porque es lo que lo va a acercar a Dios, a su encuentro personal. Entonces yo le dejo esta acción práctica. Ore así. Cada mañana antes de salir a sus actividades diarias, Dios abre puertas para que la palabra llegue a través de mi testimonio silencioso, pero también a través de mis palabras, de poder contar mi historia. Y créame, haciendo esta oración, Dios va a poner ahí. Hay que estar atentos porque Dios va a estar poniendo ahí esas oportunidades, esas personas, encuentros divinos, citas divinas con gente que usted va a poder contarle su testimonio para bendecir, para edificar la vida de las personas. Entonces, esa es una acción que nos llevamos. Ore a Dios así, que se presenten esas oportunidades, pero que usted pueda ser sensible a la voz del Espíritu Santo que le dice, ahora, cuenta eso, que le está trayendo a su memoria esas historias, eso cómo usted se sentía y cómo Dios le ayudó y cómo fue consolado. Vamos a llevarnos esa acción práctica. Ahora, al escuchar un testimonio, es importante imitar la fe y no las obras. O sea, por eso no damos muchos detalles sobre lo malo, porque lo importante es la fe, no las obras. Mirar a Dios obrando y encontrar la redención. También tenemos que ejercitarnos en esto, en que cuando nosotros escuchemos
un testimonio, tenemos que aprender a buscar ahí la redención, a rescatar la redención, imitar la fe y no las obras. El testimonio es importante porque bendice a otros y permite que su fe sea edificada a través de mi fe. Cuando la gente no tiene fe, cuando la gente está sin esperanza, escuchar la esperanza de otros, la fe de otros, puede avivar, puede darles la fe que ellos necesitan. Por eso es muy importante que cuando testifiquemos, contemos la fe, resaltemos la fe, la esperanza eterna que encontramos en Cristo. Y esto es muy bonito porque el mundo hoy en día está lleno de desesperanza, de desánimo. Y nosotros tenemos tantas historias de redención en las que la fe y la esperanza pueden brillar. Hay que contarlas. Y sabe que es un ejercicio muy bonito porque para testificar nosotros tenemos que estar conscientes primero de que esa ha sido una historia de redención. Y a veces no somos conscientes de eso. Y por eso no podemos testificar, porque solamente estamos viendo con los ojos de desesperanza, de queja, de ingratitud, de frustración. Y entonces no podemos darnos cuenta de que ahí tenemos una historia de redención. Así que el testimonio no solo está bendiciendo a otros, sino que me bendice a mí porque me hace consciente de cuántas historias de redención he tenido, de cuántas veces he sido objeto de toda la misericordia de Dios. Me lleva a enumerar los beneficios de Dios en mi vida para después poder contarlos a otros. Entonces, algo que podemos reflexionar es, no puedo testificar, siento que no tengo que testificar, nada sobre qué testificar. Bueno, tengo que tomar ese ejercicio de detenerme y considerar que Dios ha sido bueno conmigo, porque todo hijo de Dios tiene un testimonio que contar. Entonces, llévese eso es muy, muy importante. El testimonio primero me hace consciente a mí de la obra de Dios, para después poder contarla a otros. Primero edifica mi fe, porque me recuerda que Dios ha sido bueno, porque me recuerda que Dios me ha dado la victoria, porque me recuerda de dónde me ha sacado Dios, para después poder edificar la fe de otros. Primero me bendice a mí y después puedo bendecir a otros. Por eso el testimonio es algo tan poderoso, porque no solo me bendice a mí, sino que bendice a otros. Es una forma en la que extendemos y en la que mantenemos vivo el Evangelio. Muy importante, eso es súper bonito. Así mantenemos vivo el Evangelio. Y recuerde eso, el testimonio es en su casa, el testimonio es en su escuela, en su familia, en donde usted trabaja. Ahí es el testimonio. No espere que Dios le abra puertas allá en un lugar súper lejos donde gente está necesitando el Evangelio si no estamos siendo capaces de testificar en nuestra propia casa. Por eso, ahorita que hablábamos de la acción práctica, cuando usted ore porque Dios abra puertas para que la palabra sea llevada, no se sorprenda si la primera puerta que le abre es ahí, con sus hijos, con su esposo, con sus padres, con su familia, en su trabajo, en su escuela. Claro, porque ahí es donde debemos iniciar. Y es que yo le voy a decir algo. Es mucho más difícil testificar entre conocidos. Porque contar mi testimonio a alguien que no me conoce es muy fácil, porque no conoce mi vida, así que lo que yo le diga a él, pues tiene que creerlo
sin saber realmente cómo vivo, sin poder comprobarlo con mis actos. Porque además, si soy vulnerable ahí con alguien que no me conoce y no me va a volver a ver, no pasa nada. Me voy a ir y se va a olvidar. Pero ser vulnerable con quienes son cercanos a mí es más complicado. Pero contar una historia de redención con alguien que conoce mi vida, que me ve cómo actúo, cómo me comporto, tiene más responsabilidad porque lo que yo diga va a ser comparado, va a ser contrastado con lo que yo hago. Por eso es más complicado. Pero también es justo por eso que es mucho más efectivo. Porque esas personas cercanas a mí ni siquiera necesitan que yo diga algo, porque lo van a empezar a notar. Van a comprobar que efectivamente la fe está transformando mi vida. Por eso es mucho más efectivo. Entonces, llévese esa acción. Vamos a orar porque Dios abra puertas. Esas puertas están tan cerquita de usted, no se preocupe, no va a tener que ir muy lejos. Ahí, la puerta vecina es la que se va a estar abriendo. Y recuerda esto, imitamos la fe que vemos en los testimonios, así como en los hombres de la Biblia, que aun cuando se equivocaron, eso no es lo que buscamos nosotros, ¿no? No es lo que nos queda a nosotros, sino su fe, la obra de Dios y su redención. Tarea. Su tarea es que van a escribir un testimonio personal. O sea, no van a contar como, es que al primo de un amigo le pasó esto y Dios le ayudó. No, no, no. En su vida, un testimonio personal, siguiendo las recomendaciones que vimos en la clase, ¿no? Que sea breve, que esté enfocado en Dios, que no demos demasiados detalles, que no abundemos en el pecado ni nada de esto, sino que totalmente teocéntrico, totalmente enfocado y centrado en Dios y en su obra redentora, en el fruto de su obra redentora. Lo va a escribir y me lo va a enviar a través de WhatsApp. Ahora, yo le invito a que no escriba ese testimonio que siempre cuenta y que es el primero que se le viene a su mente. No, indague, piense, a ver, ¿qué testimonio tengo de esta última semana? ¿Qué testimonio tengo de este último mes, este último año? Sí, indague, reflexione, haga una lista de tantas historias de la misericordia de Dios, tantas historias de la redención de Dios. Porque hay algunos muy obvios, ¿no? O sea, como, y no digo que estén mal, pero que a veces es como que testimonio y lo único que pienso es, el día que tuve un accidente y Dios me salvó. Ok, sí, pero a veces hay historias que parecen más simples, que parecen menos poderosas, pero que son un testimonio y a veces no somos conscientes de ellas. Entonces, yo le invito a que tenga este reto de no voy a escoger el testimonio que siempre escojo y que ya está me sé de memoria y ya saben todo el mundo, sino que indague un poquito, reflexione y tome ese tiempo de agradecer a Dios por todas las historias de redención que hay en su vida. Escoja una y esa será la que utilice para su tarea de esta semana. Pues muchas gracias por escuchar la clase de esta semana. Nos vemos en la sesión del Zoom y no se olvide de enviarme su tarea antes del día domingo.